Toledo, encrucijada de culturas. Toledo, encrucijada de culturas, ciudad milenaria. Se encuentra a tan solo 70 kilómetros de Madrid y es una de las ciudades más visitadas de España. Existen yacimientos que indican que pudo estar habitada desde la prehistoria. Los romanos tomaron la ciudad como elemento clave para controlar la línea defensiva del río Tajo, y desde entonces ya hay escritos que la citan como Toledo. Durante siglos fue territorio disputado entre árabes y cristianos, y los judíos convivieron con ambos reinos hasta su expulsión a finales del siglo XV. Se rompió así la tradición que había mantenido la ciudad como ejemplo de convivencia y tolerancia entre las tres grandes religiones monoteístas. Sus culturas florecieron aquí y dejaron sus huellas en cada esquina. Hoy, Toledo es la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y sede del arzobispado. Toledo se levanta sobre un cerro en el que las casas se apiñan hasta su cima. La ciudad ha crecido a las orillas del caudaloso río Tajo, que ha esculpido su particular orografía. Aún se conservan restos de murallas en los límites del casco antiguo. Así se pueden ver las huellas del pasado militar de la ciudad, 1000 veces pretendida por unos y otros durante la Edad Media. La Puerta de Bisagra es la entrada a la ciudad cuando se llega desde Madrid. Es la más espectacular de las puertas de Toledo. El nombre de Bisagra tiene procedencia árabe y significa vía sacra. Toledo fue la primera ciudad que se sublevó contra Carlos I de España y V de Alemania en la rebelión de los comuneros, que consideraba al monarca un extranjero. Toledo fue el último lugar en rendirse, y quizás ese fuera el motivo por el que el emperador quiso establecer la capital en la ciudad. Para ello, encargó una serie de mejoras y modernizaciones, ya que su urbanismo se hallaba todavía enclavado en la Edad Media. La Gran Puerta de Bisagra fue el gran emblema de ese proceso. Su construcción fue diseño de Covarrubias, aprovechando el emplazamiento de una antigua puerta árabe. Los símbolos del emperador presiden toda la obra. Tras la fachada principal se encuentra el patio de armas. En el primer piso de la puerta, en la cara que da a la ciudad, tenía su residencia el alcaide, encargado de las recaudaciones de impuestos más importantes, al ser esta la puerta con mayor tránsito. En ambas caras de la puerta se pueden observar el águila bicéfala, escudo de Carlos I. Tan prendado quedó de la ciudad que decidió regalar su emblema a la misma. Desde entonces es también el escudo de Toledo. A pocos metros se encuentra la Puerta Antigua de Bisagra o de Alfonso VI, que se construyó para celebrar el paso de la ciudad a manos cristianas en el siglo XI. La Puerta de Bisagra abre paso al barrio del Arrabal, presidido por la iglesia del mismo nombre. Su belleza le ha hecho ser considerada por algunos como la Catedral del Mudéjar. Su torre exenta recuerda a un minarete árabe desde el que se llamaba a la oración del Islam, y quizá lo fuera antes de ser convertida al cristianismo. La iglesia de Santiago del Arrabal es una de las mejores muestras de cómo las influencias cristianas y árabes se diluyen en una sola obra final.
Los arrabales son barrios típicamente musulmanes que nacieron en el exterior de las murallas de las ciudades. Gozaban de gran autonomía con sus propios mercados y mezquitas. Ejemplo de ello es la mezquita del Cristo de la Luz, que se levantó para dar servicio religioso a los fieles que vivían en el arrabal. Es la mezquita que mejor se conserva de toda la ciudad y, aunque luego se consagró al culto cristiano, la que mejor recuerda el pasado de una cultura que gobernó Toledo durante más de 3 siglos. La construcción sigue el estilo califal, pero sus capiteles son de origen visigótico. Esto indica que posiblemente hubo un anterior templo dedicado al culto cristiano y sus capiteles fueron reutilizados para el Islam. Una vez más, las culturas vuelven a encontrarse y a entremezclarse en Toledo. El barrio del Arrabal concluye en la plaza del Zocodover, el lugar más animado de la ciudad. En la época árabe se utilizaba ya esta explanada como lugar de comercio. Su nombre, Zocodover, significa precisamente mercado de las bestias. Hoy es el centro económico y social de Toledo, donde se cruzan turistas, caminantes, coches, tiendas y restaurantes. Una clara vocación comercial que arrastra desde lejos, pues durante siglos los artesanos tenían en los soportales sus viviendas. Desde siempre, la plaza ha sido el escenario de la vida de la ciudad. Aquí se hacían los autos de fe de la Inquisición española. Se ejecutaba a los reos o se celebraban corridas de toros y juegos de cañas. Gran parte de la historia de Toledo ha transcurrido en Zocodover. Los balcones que sobresalen de cada ventana de los edificios se construyeron para tener una vista privilegiada sobre todos estos acontecimientos. Zocodover es un buen lugar para descansar tomando un café en una de sus terrazas y disfrutar del trasiego de gentes que vienen y van. Preside la plaza el edificio de Gobernación Civil. Bajo el reloj se encuentra el Arco de la Sangre. La leyenda le da 2 orígenes a este nombre. Una cuenta que el arco era el lugar elegido por la Cofradía del Cristo de la Sangre para dar misa a la población cuando la ciudad se encontraba sitiada. La otra leyenda cuenta que en la Guerra de la Independencia contra los franceses, en el siglo XIX, por aquí bajaban ríos de sangre. Toledo se levanta sobre 7 colinas, lo que le confiere esa geografía de calles en continua pendiente. Sobre la colina mayor, en el punto más alto de toda la ciudad, se levanta imponente el Alcázar. A tan solo unos pasos de la plaza del Zocodover, este fue el lugar que eligieron romanos, árabes y cristianos para erigir sus fortalezas defensivas. Carlos V encargó rehacerlo por completo de nuevo para poder tener un lugar de residencia digno de un emperador en Toledo. Covarrubias fue de nuevo el arquitecto elegido, que dotó al conjunto de un claro estilo renacentista, en el que 4 grandes torres destacan sobre sobrias fachadas. Sigue la idea imperial que conjuga el aspecto y funciones militares con una ordenación y decoración a la romana. Antes de ser terminado por completo, Felipe II trasladó la capital de la corona a Madrid, por lo que el Alcázar nunca pudo cumplir la función de residencia de reyes para la que fue prevista. Escenario de batallas desde la Guerra de Sucesión a la Guerra Civil, ha sido numerosas veces restaurado.
En su interior, el patio conserva toda su vistosidad. Lo forman dos galerías de arcos de medio punto. Sobre los arcos, el escudo de la ciudad, el mismo del propio emperador, se repite constantemente como ornamento. En el centro de la explanada se alza una estatua del emperador Carlos V vestido a la romana, ensalzando así el ideal de César romano que siempre le acompañó. El Alcázar ha sido pasto de las llamas en varias ocasiones. En el año 1710 sufrió el primer incendio. Un siglo más tarde, las tropas francesas volvieron a incendiarlo y tras su reconstrucción se incendió por tercera vez. En el diseño de la escalera imperial colaboraron hasta 3 arquitectos diferentes. Covarrubias, autor de la Puerta de Bisagra y responsable del diseño de la fachada del Alcázar, Villalpando, que diseñó el patio central, y Juan de Herrera, arquitecto del Escorial. Entre todos dotaron a esta escalera renacentista de su gran majestuosidad. Se convirtió así en la primera escalera propiamente imperial de la arquitectura española. La escalera fue prácticamente destruida tras los intensos bombardeos que sufrió el Alcázar durante la Guerra Civil Española. Tuvo que ser reconstruida copiando fielmente a la original, recuperando así su antiguo esplendor. En el primer piso se encuentra el Museo Militar, en el que se pueden observar las muestras de su pasado bélico, maquinaria de guerra, maquetas de barcos, trajes de soldados. En el futuro, el Alcázar albergará el Gran Museo Militar del Ejército de Tierra, que trasladará su sede desde Madrid. Se reconoce así su importancia como testimonio de la historia de España. El museo hará un recorrido histórico a través de los acontecimientos bélicos que configuraron el país tal y como lo conocemos hoy. Aún se conserva una sala tal y como quedó tras la Guerra Civil, el despacho del general Moscardó. El general Franco quiso conservarlo en memoria de uno de los hechos más recordados por los franquistas. Cuando el ejército republicano apresó al hijo de Moscardó, le ofrecieron salvar su vida a cambio de su rendición, pero el general prefirió sacrificar a su hijo antes que entregar el Alcázar. En una pequeña urna se guarda el teléfono original desde el que recibió la llamada, testimonio de una España enfrentada en una guerra que costó miles de vidas. En el camino que va desde la plaza del Zocodover hasta la catedral se encuentra la calle del Comercio. Aquí se concentran buena parte de las tiendas de Toledo. Ya desde antiguo era el lugar elegido por silleros o herreros para atender las necesidades de los hidalgos. Joyeros, zapateros y sastres satisfacían los requerimientos de belleza de las damas. Hoy tienen un lugar privilegiado los establecimientos de artesanía, aunque todo el casco antiguo está salpicado de ellos.
Se venden desde cerámicas hasta armaduras, pero son sin duda los trabajos de damasquinado y las espadas las grandes estrellas. La elaboración de espadas y armaduras tiene una tradición de al menos 500 años. Hoy es posible, como en los tiempos de Carlos V, comprar cascos, yelmos, armaduras y, en fin, todo lo necesario para ser considerado un caballero del siglo XVI. Los toledanos tienen fama de buenos artesanos desde antiguo. Se dijo de ellos que poseían secretos para poder realizar su trabajo como espaderos con tanta perfección. Algunos de estos logran el título de espaderos del rey en el siglo XVI. En una ciudad en permanente conflicto floreció una artesanía que le dio fama mundial. Hoy se mantiene más viva que nunca gracias al auge del turismo, siguiendo en su mayoría el proceso de fabricación manual a manos del artesano. Su perfección en el acabado de las espadas se puede ver en estas empuñaduras. Cada detalle es esculpido con el mayor cuidado. Hasta los artesanos de Toledo han llegado los estilos de todas las partes del mundo, y es posible encontrar auténticas réplicas de las espadas del siglo XVI hasta katanas japonesas. También, como no, las leyendas han calado hondo en la imaginación de los artistas, que han dado forma a la mítica Excalibur del rey Arturo, la tizona del Cid e incluso las armas de los héroes de ficción. Todo tipo de espadas imaginables se pueden encontrar en las tiendas de Toledo. La otra gran muestra de artesanía de la ciudad es el damasquinado. Esta técnica consiste en incrustar hilo de oro en otro soporte menos noble, como hierro, cobre o bronce. El artesano en esta ocasión está haciendo una serie de pendientes con la estrella de David como motivo. El primer proceso que se realiza es el de picado, en el que se trata de hacer los surcos o hendiduras para que el metal fino, oro o plata, se quede incrustado en el acero. Después viene el trazado de la pieza, en el cual se hace el esqueleto, por el cual tienen que ir las láminas y el hilo de oro. Ahora, Luis, el artesano, está procediendo a la incrustación del hilo o lámina de oro. Utiliza para ello una pequeña varilla de hierro que sirve para fijar el oro a los surcos. A este punzón se le conoce como mate. Con gran destreza traza el dibujo incrustando el hilo de oro con el punzón, con un manejo de años y años de dedicación al damasquinado. De generación a generación se ha transmitido este arte, en el que las familias de artesanos vienen desde antiguo. El arte del damasquinado era ya conocido por los antiguos egipcios, pero fue en Damasco donde floreció, y desde allí llegó a Toledo a través de la dominación musulmana. Cuando las formas están dibujadas sobre el soporte, el artesano utiliza entonces un pequeño martillo para fijar el hilo de oro.
Estos pendientes son el resultado final. Pero para llegar a él, primero hay que pasar la pieza por un baño de 800 grados centígrados en una mezcla especial, para que el acero tome un color negro y el oro resalte. Después, un último proceso dará brillo al oro, combinando los tonos mates con los brillos. El damasquinado es común sobre platos, jarras, pequeños baúles y sobre otros muchos soportes. Los objetos se convierten así en pequeñas joyas. Las calles de Toledo están llenas de tiendas donde se pueden apreciar muestras de este arte sobre un pequeño plato o vasija, con sus reflejos dorados o plateados. Este comercio, la Casa Martín, en la que cualquiera puede ver trabajar a Luis, su artesano, lleva abierta desde 1930. Sobre la calle del Comercio se levanta orgullosa la torre de la Catedral Primada de Santa María. Esta joya del gótico ocupa el segundo lugar más alto de la ciudad después del Alcázar. Ambos son la primera imagen que el visitante recibe desde la lejanía. Nació como templo visigodo para ser absorbida por la mezquita mayor cuando la ciudad pasó a manos musulmanas. Cuando Alfonso VI conquistó la ciudad para Castilla en el siglo XI, firmó un tratado con los islámicos en el que prometía conservar su uso como mezquita. Solo un año después el trato fue roto y se comenzó con el culto cristiano. Cuando los mahometanos escucharon sonar la campana en su minarete, provocaron revueltas por toda la ciudad. Casi 2 siglos después, el estado ruinoso en que se encontraba la antigua mezquita provocó que se comenzaran las obras de la actual catedral. Los mármoles del antiguo templo fueron aprovechados en algunas de las columnas del interior. La iglesia tiene planta de cruz latina con 5 naves laterales y su fachada es una maravilla con puertas como la de los leones. Contrariamente a la corriente gótica, la catedral solo tiene una gran torre en vez de las 2 al uso. Está rematada por una esbelta aguja flamígera y en su base se encuentra el tesoro catedralicio que se saca cada año para la procesión del Corpus. La torre campanario tiene una decoración de azulejos mudéjares traídos desde Valencia. Desde la expulsión de árabes y judíos, Toledo vivió bajo el fuerte influjo del arzobispado, que aún hoy se mantiene en la ciudad. La Catedral Primada es una de las más hermosas de España y por sí sola un poderoso motivo para viajar a Toledo. Desde la catedral se llega a la calle de Santo Tomé, que marca el inicio del barrio de la Judería. Es un enratijado de calles estrechas con marcadas cuestas, un hermoso lugar donde perderse y dejar volver la imaginación hasta siglos pasados. Los judíos convivieron durante siglos con árabes y cristianos sin ser nunca el pueblo dominador.
Vivieron épocas tranquilas y prósperas y otras en las que fueron perseguidos. Se dice que fueron ellos quienes entregaron la ciudad a los árabes porque vivían mejor con su cultura, más permisiva con otras religiones que bajo el cristianismo. Esto nunca fue olvidado por los católicos después de la Reconquista, quedando un rencor que no se calmó hasta que los reyes católicos ordenaron su expulsión en 1492. Los judíos eran envidiados por su riqueza, por ser los poseedores de la llave de la salud, pues la fama de sus médicos era conocida en toda Europa, y por la belleza de sus mujeres que, entre otros, hicieron perder la cabeza a Alfonso VIII. La Sinagoga del Tránsito se construyó para responder a las necesidades de culto del pueblo hebreo. Su benefactor fue Samuel Leví, tesorero de Pedro I de Castilla. Es la mayor sinagoga de España y en su interior se puede visitar el Museo Sefardí. El nombre de Sinagoga del Tránsito le fue dado a posteriori ya en su uso cristiano. Proviene de un cuadro del maestro Correa que albergaba en su interior y que representaba el tránsito de la Virgen. Su verdadero nombre era el de Samuel ha-Leví, en honor de su impulsor. El templo es considerado la mejor muestra del mudéjar toledano, ya que los judíos también usaron la herencia arquitectónica árabe en sus construcciones. La iglesia de Santo Tomé se encuentra al final de la calle del mismo nombre y alberga la obra cumbre del Greco, el entierro del conde Orgaz. El lienzo se realizó por encargo del párroco de Santo Tomé, deseoso de perpetuar la memoria del conde Orgaz, promotor de la iglesia. Destacan en estas dos partes muy diferenciadas, en primer lugar, la parte inferior, donde el cuerpo sin vida del señor de Orgaz es sostenido por dos santos, San Esteban y San Agustín, cuyo vestuario rico en color, adornos y detalles contrasta con el riguroso luto del cortejo fúnebre. Entre ellos se puede distinguir el autorretrato del propio pintor. Por otro lado, en la parte superior, el autor da rienda suelta a su imaginación y nos deleita con una escena celestial. Un ángel sube el alma de Orgaz hasta Cristo, asistido por la Virgen y San Juan. Se aprecia en esta parte la desigual disposición de los diferentes personajes, así como los tonos empleados, más vivos y luminosos, en contraposición a la parte inferior, que resulta más lineal y contenida. Detrás de la iglesia de Santo Tomé se encuentra la casa museo de El Greco. Aunque en realidad el pintor nunca vivió exactamente aquí, dentro se puede contemplar una buena colección de sus obras, así como una recreación de una típica casa de la época. El verdadero hogar del Greco se encuentra desaparecido. Se sabe que estaba en la zona que hoy ocupa el Paseo del Tránsito. La iniciativa de la Casa Museo fue de un marqués toledano que, a principios del siglo XX, decidió reunir en unas viviendas contemporáneas al Greco algunas de las obras maestras del pintor, que andaban dispersas por Toledo en condiciones lamentables. Así fueron conservadas y cuidadas para su contemplación. Dejamos la casa del Greco para visitar el barrio de los conventos. La zona estaba poblada por la aristocracia islámica y cuando huyeron tras la conquista cristiana, sus casas fueron ocupadas por nobles castellanos y órdenes religiosas. Cuando la capital se trasladó a Madrid,
La nobleza vendió sus propiedades a los conventos. Muchos de ellos aún siguen en activo. Desde entonces, un profundo espíritu católico impregnó estas calles. Un paseo por ellas nos contagian de la paz y el sosiego que se respira en esta zona de la ciudad, por donde parece no pasar nadie. Junto al convento de San Pedro Mártir se encuentra la iglesia de San Román. Inicialmente fue una construcción visigótica ideada como iglesia, pero tras la dominación musulmana fue usada como mezquita. Después se retomó a su uso como iglesia. Por ello conviven elementos árabes y cristianos en su interior. Tiene planta basilical de 3 naves delimitadas por unos grandes arcos califales que se levantan sobre columnas visigóticas. Actualmente alberga el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigótica, con restos de columnas, lápidas y otros conservados en la iglesia. Todas sus paredes están cubiertas de frescos románicos que aparecieron a finales de los años 60 del pasado siglo en los trabajos de restauración de la iglesia. Todavía se puede observar su belleza. Son dibujos de colores planos en los que las figuras están remarcadas con gruesos trazos negros. Figuran decoraciones geométricas o vegetales y representaciones de santos y profetas. Estas pinturas también tenían un componente dogmático para los fieles, como se puede ver en este gran fresco dedicado al juicio final. Los muertos se levantan de sus tumbas al sonido de la trompeta del ángel en día de la resurrección de los cuerpos. La zona de los conventos transcurre entre hermosas muestras de arquitectura religiosa, como la iglesia de Santa Leocadia. Su torre campanario a la manera de minarete y su fachada son apenas los únicos restos que se conservan con su estilo mudéjar original. La iglesia de Santa Leocadia está literalmente pegada al convento de Santo Domingo el Antiguo. Este monasterio es el más antiguo de la ciudad y el único convento de clausura parcialmente abierto al público. Las monjas de la orden cisterciense son las encargadas de atender el pequeño museo habilitado para los visitantes. El Greco recibió del convento su primer encargo en Toledo. Del retablo original se conservan los laterales, 2 lienzos que representan a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. En el crucero se encuentra otro lienzo original del Greco, representando la resurrección de Cristo, imagen de grandes contrastes, en el que se diferencian de nuevo el mundo celestial y el mundo terrenal. Junto a la verja de entrada al museo, hay en el suelo una pequeña abertura cubierta con un cristal desde la que se puede ver el féretro del Greco. La austeridad con la que vivió en vida se refleja también en el sobrio ataúd. El pintor quiso que fuera precisamente aquí donde recibió su primer encargo, donde descansaran sus restos.
La última estancia abierta al público es el coro, donde se expone el Museo de Arte Religioso del convento. En esta pequeña sala se pueden ver las obras de arte que a lo largo de los siglos ha ido acumulando el convento a base de adquisiciones y donaciones. Por ser el convento más antiguo de Toledo, son muchos los objetos que hay aquí reunidos. Su archivo es de los más ricos de la ciudad e incluye el testamento de Pedro I de Castilla. Entre las obras de arte se pueden destacar una talla gótica de la Virgen con el Niño del siglo XIII y una de Santa Ana del siglo XVI. En el antecoro se preparaba el trono a los reyes como Felipe II cuando visitaban el monasterio. A la salida del casco antiguo, el río Tajo nos recibe en su rodeo a Toledo. En la cara oeste nos encontramos con el puente de San Martín. Construido en el siglo XIV, representa una obra impresionante para su época. Está constituido por 5 arcos. El central mide 40 metros de ancho y fortificado en ambos extremos por sendos torreones. Fue erigido para sustituir a otro puente que se encontraba más abajo y que se vio arrasado por una riada. Después de su construcción tuvo que ser parcialmente destruido para impedir la entrada a la ciudad a las tropas de Enrique II de Trastámara. Este puente también fue objeto de leyenda. Cuentan que días antes de su inauguración, el alarife o maestro de obras confesó a su esposa sus dudas sobre la solidez y consistencia de la construcción. Esa misma noche, la mujer prendió fuego al armazón de madera que sostenía el puente para salvaguardar el honor de su esposo. Una vez destruido, tuvo que ser reconstruido nuevamente. La leyenda conoció a la mujer como la esposa del alarife. A tan solo unos pasos del puente de San Martín se encuentra el Baño de la Cava. Este pequeño edificio es una cabecera de puente de barcas del siglo XII, donde la leyenda dice que se bañaba Florinda, llamada a la Cava, mientras el lujurioso don Rodrigo la espiaba. Al este, el Tajo es salvado por el puente de Alcántara, inicialmente levantado por los romanos y que fue reconstruido por los musulmanes. La última remodelación fue encargada por los reyes católicos, lo que ha dejado su forma gótica. El escudo de los reyes quedó esculpido en la piedra. En el siglo XX perdió su importancia como paso principal para entrar a la ciudad en favor del Puente Nuevo. Así, el puente de Alcántara cerró su paso al tráfico rodado, permaneciendo solo su uso peatonal. Así, alejado del ruido de los coches, ha quedado como un testimonio más de ese pasado glorioso de Toledo. Uno más de tantos edificios que vieron el recorrer de las civilizaciones. Terminamos así nuestro recorrido por Toledo, aun con la sensación en la retina de haber encontrado una ciudad testigo de luchas y batallas a lo largo de la historia, pero una ciudad también encrucijada y ejemplo de convivencia entre culturas milenarias.